vamos a hablar, ¿te parece, con el creador de Los Enviados? Un honor, un lujo que nos vamos a dar en Cultura Pop. Vamos a saludar a Juan José Campanella. Hola, Juan José, ¿cómo estás? ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? ¿Qué tal, Sebastián? ¿Qué tal, Alexis? ¿Cómo andan? Muy bien, gracias por atendernos. Felicitaciones por Los Enviados. Recién hablábamos con Sebastián toda esta cuestión, ¿no?, que tiene que ver con el thriller religioso, con esta cuestión de la investigación que siempre está, digamos, entre la teología y la fe y la realidad. Contame un poquito, en tu caso, cómo vivís estos temas y cómo es que surge Los Enviados. A mí me interesa, vos sabés que a mí todo lo que tiene que ver con la cabeza me interesa muchísimo, y el tema de la religión es como un subgénero de eso, ¿viste? Porque se mezcla mucho lo que uno quiere creer con lo que pasa. O sea, hay mucho sesgo en esto, y uno nunca sabe claramente si realmente estás ante un hecho religioso, ante un milagro o ante algo provocado por tu propia cabeza. Y eso es lo que a mí me gusta muchísimo. La serie se mantiene en ese tono y en esa área gris. Yo prometo que no va a haber esas desilusiones que surgen mucho, ¿viste? Cuando vemos muchas series de horror psicológico. A mí me pasa mucho, y voy a decir un gran nombre, ¿no?, de este género, así que sepan disculparme, lo digo desde el espectador nomás. Cuando veo muchas adaptaciones de Stephen King, a mí me pasa mucho que veo la primera mitad de la serie es fabulosa en cuanto a suspenso y en cómo presentan todos los dilemas, y cuando se empiezan a resolver, siempre tengo una pequeña desilusión, entre pequeña y grande a veces. Porque o se cae en un monstruo o en un fantasma o en un espíritu, ¿viste? En cosas que pierden lo misterioso de ese comienzo. Así que bueno, fue un desafío grande escribir esta serie, siempre tratando de mantenernos en ese borde entre lo racional y la locura, y bueno, ahí salió, ahí fue. A mí ustedes tiraron algunas referencias que yo no tengo, que yo no vi, nunca vi El Hombre de Mimbre, ninguna de las dos versiones. Sí, ahora ya, visto que es recomendada por ustedes, voy corriendo a verla. Pero agarrá la versión de Christopher Lee, te lo pido por favor, no vas a agarrarla de Nicolas Cage. Por supuesto, siempre el original. Sí, viendo la dinámica de los dos personajes, ¿no?, interpretado por Miguel Ángel Silvestre, principalmente ese personaje, a mí me dio la impresión, por lo menos los capítulos que yo vi, que la parte teológica es lo que menos lo motiva. Él dice, yo soy la ciencia, el derecho, tratar de buscar la lógica. Entonces, si yo le saco, digamos, la sotana, parece un detective común, no parece un cura. No, vas a seguir cómo llegan los dos a ser sacerdotes. Vienen por distintos caminos. El camino de Salinas, que es el personaje que hace Luis Gerardo Méndez, viene de una familia conservadora de México, es un país muy religioso, sí, en donde el sacerdocio es casi una de las carreras obligadas, junto con él es sacerdote y médico, junto con las clásicas, viste, con nosotros, mi generación tiene las carreras clásicas, el contador, ingeniero, médico, etcétera. Sí, mi hijo el doctor. Exacto, en México agregale el sacerdocio. En cambio, el personaje de Miguel Ángel Silvestre es un tipo criado en un barrio de Madrid, en un barrio, allá le dicen a lo que nosotros decimos villas, por ahí. Es un tipo que ha tenido que defender a los codazos desde entrada. Él lo dice en un momento, que a él hasta para tener un lugar en la cama cuando era chico fue una negociación, y es un experto negociador, y llega a la iglesia más como en un lugar de protección, en un lugar donde él encuentra confort y protección, y tiene una visión particular de la religión. No es un tipo que no es religioso, pero bueno, sus dudas con respecto a eso se manifiestan a lo largo de la serie. No es un
cientificista, exacto. Él además es abogado, o sea que tiene una visión más humana de las cosas, más que científica. Vos sabés que, bueno, para la gente que a lo mejor no lo sabe, los enviados, estos dos enviados, estos sacerdotes, son parte de la Congregación para las Causas de los Santos, que ese es un organismo que existe dentro del Vaticano, que se dedica justamente a investigar milagros, hechos de santidad y demás. ¿Cuánto tuviste que involucrarte en la investigación de ese organismo real? Bueno, mira, bastante. Hemos hablado con sacerdotes que han pertenecido a eso, también la Congregación de la Doctrina de la Fe. En realidad hay dos, ¿viste? La que mencionaste vos y esta. Una se encarga de la cuestión de los santos, de la gente que ya está muerta, y si los hechos fueron realmente milagrosos para beatificarlo y convertirlo en santo. Y los otros, los de la Doctrina de la Fe, son los que se encargan de hechos que estén ocurriendo en este momento. Digámosle a la gente que nuestros personajes son dos sacerdotes que pertenecen a este grupo dentro del Vaticano, cuyo trabajo es ir allí a donde hay supuestos milagros para corroborar si son realmente milagros. Con una vueltita de tuerca, en realidad ellos no tienen que probar que sean milagros, porque es muy difícil probar la existencia de que provoca un milagro, sino que tienen que probar solamente que la ciencia no lo puede explicar. ¿Ok? Bueno, esto es así, y estos son los personajes. Así que sí, obviamente estuvimos hablando bastante, no solamente de cómo se maneja todo esto, porque además tiene un fuerte condimento político, que es lo que más lo motiva al personaje de Miguel Ángel Silvestre. Es uno de los caminos más seguros para llegar a ser secretario de Estado del Vaticano, que el Vaticano es una nación claro, sin tierra, en realidad es una nación universal, con sus intrigas y movimientos políticos también, y de eso también se ve bastante en la serie. Hola Juan, ¿cómo estás? Acá habla Lucas. ¿Qué tal, Lucas? ¿Cómo estás? Te quería consultar, ¿cuánto tiempo le llevó a hacer la serie y si obviamente el COVID afectó el tema de la producción? Bueno, la serie, el desarrollo fueron 5 años. Nosotros empezamos con la serie cuando estábamos terminando Entre Caníbales. Ahora, volviendo más a tu pregunta, sí, lo que pasó por el COVID y por la cuarentena, fue posponiendo la filmación. Esto se iba a filmar, mira, originalmente en julio del 2020, y se terminó filmando marzo, abril y mayo del 21. Una vez que se fijaron esas últimas fechas, no hubo problemas de COVID. El único que tuvo COVID fui yo, pero me agarró antes de encontrarme con todo el grupo. Yo iba a dirigir el primer capítulo y Martino Saidelis, que era uno de los directores, tomó la posta, porque a mí me agarró COVID justo una semana antes de viajar. Pero no se pospuso para nada, por suerte. Tuvimos un protocolo bastante estricto y no necesitamos posponer o no hubo suspensiones de la filmación por COVID. Vos recién mencionaste... Fueron 12... Sí. Disculpa, para contestar tu pregunta, sí. Fueron 12 semanas de filmación. Vos recién mencionaste Stephen King y cómo, digamos, el payoff, o sea, el remate, realmente no cumple las expectativas. ¿Cómo laburaron eso vos y el equipo de guionistas para precisamente no caer en la gran Scooby-Doo? ¿Viste? Ahí era él, el jardinero disfrazado de monstruo o disfrazado de demonio. O sea, ¿cómo haces, digamos, en una serie de 8 capítulos donde la premisa es tan fuerte y va creciendo el enigma y todo lo que pasa, como para que esté a la altura de lo que estás planteando al principio? Bueno, mirá, nosotros tuvimos, como te digo, bastante tiempo en el desarrollo, varios años, y éramos muy conscientes de ese problema. A veces bromeando también decíamos que este era un Scooby-Doo para adultos. ¿Viste? Pero ese para adultos, sí, implica justamente eso, que la resolución no sea
no sea fácil, no sea que al final le sacás la máscara a un tipo, ¿viste? Y era el dueño del circo, me acuerdo, yo siempre citaba eso, el dueño del circo. Sí, y sí. que no fuera pero bueno, trabajando con eso no te puedo decir mucho más porque empiezo con los spoilers, ¿viste? Claro. La cuestión es esa, que uno se mueve en lo que la mente puede generar, porque eso ocurre mucho también en lo religioso, ¿viste? Y tampoco desdeña la existencia de ciertas cosas parapsicológicas, pero todo tiene un basamento en la realidad. La verdad que yo creo que es muy satisfactorio al final. En ese sentido, no es una trampa. Está disponible en Paramount Plus. Digamos, está pensada, porque nosotros no vimos, obviamente no la vimos entera, vimos solamente los capítulos que nos enviaron la gente de prensa. ¿Está pensada como una serie conclusiva o una serie para que tenga varias temporadas? Mira, la idea es que los personajes, es que sea un caso por temporada. Con también, por supuesto, un avance, con el avance en los personajes y cambios que van ocurriendo en los personajes a raíz de lo que sucede en las temporadas. Pero las temporadas son independientes entre sí. Y la idea también es que cada temporada nos lleve a un país distinto con su propio folclore. Ustedes mencionaban, Sebastián mencionaba al principio de la charla el tema del folk, ¿no? Sí. El horror folk, decía. Sí, folk horror, sí. Folk horror. En realidad, también esa fue un poco la elección de empezar por México, porque México tiene una tremenda, una enorme tradición lo podríamos llamar religión folclórica. Uh-huh. Tienen su propia historia. Una fusión con el culto a la muerte también, ¿no? Exactamente. Tiene su propio folclore con respecto a eso. Tiene muchos pueblos originarios que agregaron lo suyo, y todo eso se mezcla mucho en el presente. Y bueno, eso también se toma en cuenta, y la idea es justamente explorar eso en cada temporada. Vos, bueno, todo el mundo, bueno, la gente que te conoce y te sigue sabe que vos haces la ley en orden en Estados Unidos hace ya varios años. ¿Qué tomás de ese aprendizaje de hacer una serie que en Estados Unidos que tiene, ¿no? El cold open, los 5 actos, que son whodunit, que tiene que saber aparecer el asesino al final de cada capítulo, que te llevas de eso para la serie Los Enviados? ¿Qué aplicás o qué no aplicás? No, vos sabés que no demasiado. Es muy posible que haya un aprendizaje. Obviamente yo ya hice 26 capítulos casi de La Ley y el Orden, además de ser un asiduo espectador de la serie, y seguramente hay algo que se mete adentro de uno como ósmosis, ¿viste? Sin ser consciente. Pero yo te diría que incluso hay más influencia de mi trabajo en La Ley y el Orden, en El secreto de sus ojos, que en esta serie. Te digo por qué. En realidad, el whodunit en La Ley y el Orden ya hace años que no es tan así. Uh-huh. ¿Viste? A veces sí, siguen con el capítulo clásico cada tanto, ¿viste? Un capítulo clásico satisfactorio de averiguar quién fue el asesino, pero ya básicamente han ido virando a temas personales, más a no tanto averiguar quién fue el victimario, sino en cómo se soluciona las repercusiones y las consecuencias del caso. ¿Viste? Pasó más a la relación de géneros que al averiguar quién fue el culpable. Uh-huh. Eso por un lado. Y segundo, que justamente esa estructura que vos acabás de describir, de teaser y 5 actos, que es tal cual, no se aplica a... Esta ha sido la gran revolución de las plataformas, ¿viste? Que había empezado un poquito con el cable, ya en AMC, en series como Breaking Bad y como Mad Men, que primero que no es que podés hacerlo, te podés permitir hacerlo en continuado.
ya no es más la estructura de el caso empieza y termina en el mismo capítulo, porque eso era ya no es así casi ni en La Ley y el Orden, porque eso era una cosa que estaba pensada para, vos viste que las series, la ganancia de las series americanas eran cuando entraban en syndication. Claro, y a partir del capítulo 100. Exacto, que ocurría a partir por lo menos de 3 temporadas o de 4, sí. y syndication es cuando la cadena la podía vender a todos los canales locales de todo el país, que son como más de 1000, y ahí se sacaba la plata. Entonces, cuando entraba en esa repetición, que nos ha pasado a todos como espectadores, la idea era que el espectador pudiera ver un capítulo suelto en un hotel o en su casa cada 6 meses, ¿viste? Y no tuviera que seguir una historia en continuado. ¿Ok? Ahora, con las plataformas, como vos te metés en la plataforma desde el lugar que vos querés, en tu cuenta, lo podés ir viendo en orden. Entonces, incluso programas como La Ley y el Orden se permiten tener un arco largo que ocupe toda la temporada. De hecho, por ejemplo, la nueva serie con Chris Meloni, que es el spin-off, ¿viste? De OC, Crimen Organizado, sí. Es continuada prácticamente. Prácticamente no, es que continuada. Lo que se llama serializado. Claro. Entonces las plataformas han cambiado eso y la estructura ya es distinta. Primero, lo de los 5 actos, lo del teaser y 5 actos ya no existe porque vos lo ves el capítulo como una película. No va a tener interrupciones de tanda de propaganda. Entonces ya son más tenés que trabajar por lo menos a 2 niveles, una estructura de 3 actos para toda la serie y una estructura de 3 actos dentro de cada capítulo. Ya no es la de 5 actos con el cliffhanger cada tanto, viste, el primer bloque de 20 minutos, el segundo de 10 y los bloques son cada vez más cortitos. Eso ya no existe, ya podés trabajar como si fuera una película corta. Y también te permite un desarrollo a lo largo de la temporada que es casi una novela. Yo realmente me parece que la comparación más pertinente es estas series de 8 a 10, que son de 8 a 10 capítulos por temporada, o entre 7 y 10 capítulos por temporada, las comparo con una novela, con el motor que tiene una novela. Por supuesto que tenés que llegar a un capítulo, a un cliffhanger o a un punto de suspenso al final de cada capítulo, pero dentro del capítulo se mueve con una estructura de 3 actos que es más parecida a la del cine que a la de la televisión de cadenas. No sé si me fui demasiado por las barras. No, perfecto. O me puse muy técnico. Buenísimo, buenísimo. No, ¿sabés qué? Me estaba acordando, es un viejazo, pero me encantaba Las calles de San Francisco, que ahí los capítulos estaban incluso divididos en, digamos, cada bloque decía capítulo 1, capítulo 2, y hasta tenía epílogo, algo que realmente, que en ese momento fue como distinto, pero que lo marcaba, que recién estaba. Yo te hago más viejazo todavía. La gente de Cipoll era así. El agente de Cipoll decía acto 1, acto 2, epílogo. Bueno, Batman, la serie Batman también, ¿te acordás? Claro, bueno, pero eso eran 2 capítulos por historia. Claro, porque era media hora. Sí. Era media hora y se daban 2 veces por semana, creo. Creo que así era la transmisión original. Pero bueno, pero es viste que las plataformas han realmente desdibujado la frontera entre la televisión y el cine, también en su estructura y en su manera de contar, ¿no? Ahora, yo te quería consultar, en este esplendor que tienen las plataformas de streaming, ¿te inquieta el futuro del cine? ¿O? Por supuesto. No, por supuesto. Así todo lo que ha beneficiado a la televisión, porque creo que las plataformas han mejorado exponencialmente, han elevado la experiencia de la televisión muchísimo, pero esto es o cómo se está dando y cómo se aceleró con la cuarentena mundial, sí, es en desmedro del cine, lamentablemente.
por supuesto. Las películas en cine cada vez tienen, las que tienen ventana, porque ya hay muchísimas que se estrenan al mismo tiempo en plataforma que en cine, claro, pero las que tienen ventana tienen una ventana de un mes, ¿viste? Ya son ventanas cada vez más cortas. Vos dirigiste capítulos, ¿no?, de Los Enviados. Sí, los 2 últimos. Te guardaste la frutilla del postre. No. Bueno, no, pero yo iba a dirigir el piloto, sí. Y bueno, no digas eso, no seas malo. No, pero lo digo bien. Igual te digo, vos sabés que nosotros trabajamos, somos muy conscientes. Voy a mencionar a los otros 3 directores que dirigieron los 6 restantes capítulos, son Martino Saidelis, Camilo Antolini, que además son parte de un equipo que los 3 formamos desde hace más de 20 años, y se suma Hiromi Kamata, que es una directora mexicana buenísima, con la que tuvimos la suerte de poder trabajar. La idea era un director por capítulo, ¿ok? Que eso es una cosa de la que yo insisto bastante desde Vientos de Agua, y siempre lo hemos logrado en Vientos de Agua, en El Hombre de tu Vida, y siempre acá. Acá empezamos a ver que por producción, para poder maximizar el presupuesto y el tiempo de filmación, no íbamos a poder filmar en orden, por capítulo. Tuvimos que abrir los 8 capítulos como si fuera una película. Claro. Y bueno, y había días con tres directores que cambiaban porque le correspondían escenas de sus capítulos. Los actores se adaptaron rápido, la verdad, eso. Pero a veces hay cositas, a veces quedaban algunas escenas en que era demasiado impráctico que cambiar de director, o porque el otro director estaba en preproducción de otro capítulo, ¿viste? O cosas así. Entonces hay escenitas en todos los capítulos dirigidas por otro que el director, que el que figura como director. Así que hay algunas escenas mías en otros capítulos y algunas escenas en mis capítulos dirigidas por otros directores. Pero siempre, digamos, hay un 80-90% en cada capítulo de un director. ¿Fue todo locación o hay algo de estudios? Todo locación. Se nota, ¿no? Porque la verdad que está buenísimo. O sea, hay que darle felicitaciones a la diseñadora de producción, que es bestial. Es bestial, es bárbaro. ¿Cómo hace Miguel Ángel Silvestre para estar en Los Enviados, teniendo en cuenta en todos los lugares donde estuvo trabajando? Ese señor está clonado. Bueno, te digo que Miguel Ángel es una los dos, porque Luis Gerardo también trabajó, no paró de trabajar, ya está, en este momento está haciendo otra gran serie en México, y ya estamos preparando para la segunda temporada de Los Enviados, si Dios quiere que empezaríamos a filmar en septiembre, pero sí, no paran de trabajar, gracias a Dios, porque son grandes actores. Quería mencionar lo del diseño de producción que dijiste antes. La diseñadora de producción fue Bárbara Enríquez, que es una genia absoluta. Fue la diseñadora de producción de Roma, la película de Cuarón, sí. y también de que no se llegó a filmar por X problemas, pero ya estaban los decorados avanzadísimos en la serie de Hernán Cortés con Bardem que producía Spielberg. Claro, esa era de Amblin, ¿no? Exacto, sí. Es una Exacto. Y ella había, recreado el mundo de esa época. Es una genia, Bárbara Enríquez, y su conocimiento, además de todo lo que es la religión de los grupos étnicos en México, influyó muchísimo en la serie. La verdad que fue su contribución con la serie fue enorme. Y quería consultar más a futuro, ¿no? ¿Cómo viene la construcción del Teatro Politeama? Buenísimo. Mirá, bárbaro. La verdad es el gran proyecto de vida que tenemos en Cien Bares. Se había frenado la construcción durante la cuarentena, empezó de nuevo, y si Dios quiere, y las
los temas de importación porque algunas cosas, viste, que son importadas, los equipos de luces, etcétera, el sonido, las butacas, todo eso, si todo eso va bien, estamos pensando en inaugurarlo en julio, vacaciones de invierno. Ese es por ahora es nuestra meta. Okay. Bien. ¿Cuándo vas a estar por Buenos Aires, por Argentina, Juan? Todavía no estoy muy seguro. Depende de algunos trámites importantes que tengo que hacer allá, así que aprovecharía para quedarme un tiempo largo cuando me digan estas fechas. Bien, bueno, te estoy extrañando mucho, ya tengo muchas ganas de volver. Para que vengas a tomarte un café con nosotros aquí al estudio y charlar más largo y tendido, pero personalmente, cara a cara, porque siempre es un placer escucharte, Juan. Dale, genial. Vos sabés que a mí hablar de todo lo que es backstage me encanta, y generalmente no se da la oportunidad de tener un público que sea receptivo, que entienda y que le interese, ¿viste? Porque necesitas tener cierto conocimiento, así que como el público de ustedes. Si no, estamos hablando de spin-offs y de folk horror y nadie entiende nada. Bueno, gracias. Sí, la verdad que a nosotros nos interesa también de comunicar, ¿no?, al público, porque a veces, viste, la gente no sabe estas cosas, la verdadera cocina del audiovisual, claro. no lo conoce. No, es así, y además ahora te digo que para todos los que estamos en esto, estamos pasando por un reaprendizaje de todo, porque realmente han cambiado los métodos de producción, los sistemas de producción, las fechas no son ya fijas como eran antes, ¿viste? Antes vos tenías la serie típica de 22 capítulos, de 22 a 24 capítulos, tenías tu freno de 2 meses en el verano y se filmaba durante 10 meses, ahora todo el año es Navidad, ¿viste? Ya no hay vacaciones. Eso es verdad. Eso es como, ¿viste? Como la parte escondida. Que nos hayas atendido. Te felicitamos obviamente por los enviados e invitamos a toda la gente a que vea la serie en Paramount Plus. Los que tienen Flow tienen la chance de tener Paramount Plus gratis un año, así que es una buena opción. Y de paso, además de ver lo de Juan, hay un montón de material que pueden encontrar. Así que es buenísimo. Digo que si puedo poner un chivito de Paramount Plus, porque realmente es una plataforma que además, vos sabés que Paramount es Viacom, en realidad es como la empresa más grande del mundo de espectáculo, y tienen toda la librería, además de todas las producciones nuevas que están haciendo que son geniales, tienen toda la librería de MTV, de Comedy Central, de CBS. La verdad que tienen una librería, es impresionante la cantidad de material que hay en Paramount Plus. Yo estoy esperando que suba Misión Imposible, la serie clásica de los 60. Yo soy fanático, y es de Paramount, era CBS, era de Silú originariamente, ¿no? De la productora de de Lucy, pero y terminó siendo de Paramount, porque filmaban en Paramount. O sea, estoy esperando que la suban. Y seguramente, ¿cómo no van a subir eso? Sí. Bueno, Juan, un abrazo grande. Bueno, chicos, un abrazo enorme. Muchas gracias por el llamado. Gracias, Juan. Chau. Chau.